A ver, cuando pensamos en la Edad Media, ¿qué nos viene a la mente? Seguramente castillos oscuros, gente sucia, una época, bueno, de tinieblas, ¿no? Pues esa imagen, esa idea de una edad oscura, es en gran medida una construcción, una invención. Hoy vamos a ver qué hay de cierto en todo eso y a descubrir una época, bueno, mucho más compleja, con innovaciones asombrosas y costumbres que la verdad nos dejarán pensando. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Viajamos en el tiempo, al año 1250. ¿Qué esperamos ver? Pues, contrariamente a lo que se piensa, no veríamos a la gente con miedo a navegar por si se caían por el borde del mundo. Esta idea, la de la Tierra plana, es probablemente el mito más famoso sobre esta época, y como vamos a ver, es completamente falso. Bueno, pues vamos con la primera parte, los mitos de ese supuesto mundo oscuro. La idea es que durante 1000 años el conocimiento, la ciencia, todo se paró, un estancamiento total. Pero, ¿es eso cierto? Empecemos, como no, por el mito de los mitos. Esto es así de claro. La creencia popular es que en la Edad Media pensaban que la Tierra era plana. La realidad, sin embargo, es que esta es una idea que se inventó, fíjense, en el siglo XIX. ¿Y por qué? Pues para hacer que la Edad Media pareciera más ignorante y, de paso, que la época moderna pareciera mucho más avanzada. La gente con estudios en la época medieval no es que lo sospechara, no, es que sabían perfectamente que la Tierra era una esfera. Lo estudiaban, de hecho, recuperando los textos de los antiguos griegos. Y ojo, que no era un conocimiento oculto para unos pocos. Las pruebas estaban a la vista de todos. Por ejemplo, el orbe, esa esfera dorada que sostenían los reyes. ¿Qué representaba? Pues su dominio sobre un mundo esférico. Además, en las universidades, que por cierto son una de las grandes invenciones medievales, se estudiaba la esfera mundi, la esfera del mundo, como algo básico. Así que ese saber de los antiguos no solo no se perdió, sino que se protegió y se enseñó. Muy bien, ya hemos visto que intelectualmente la cosa no era como la pintan, pero ¿y la vida diaria? ¿Cómo era levantarse cada mañana en esa época? La imagen que tenemos es, bueno, de mucha suciedad, ¿verdad? De gente que no se lavaba nunca. Pues una vez más, la realidad es bastante más sorprendente. A ver, la gran pregunta, ¿es verdad que la gente medieval no se bañaba jamás? Esta es una de las caricaturas más extendidas. Y, pues no es cierta. Obviamente no tenían un cuarto de baño con agua caliente como hoy en día, eso está claro. Pero la limpieza personal importaba, y mucho. Desde luego la vida no era tan sucia como nos la han querido vender. Existían rutinas de higiene, por supuesto. Lo más normal era, al levantarse, lavarse la cara y las manos. Pero es que además, en las ciudades había algo muy interesante, los baños públicos. Y no eran solo un sitio para lavarse, que va, eran centros sociales, el lugar donde se iba a charlar, a hacer negocios, algo así como nuestros gimnasios o clubes, pero con agua. De hecho, es que hasta los médicos de la época recomendaban bañarse por una cuestión de salud. Y aquí va otro mito muy común, la bebida. Se dice que solo bebían cerveza y vino porque el agua era imbebible. Pues tampoco es exacto. La razón principal para beber cerveza y vino no era esa. Era sobre todo una cuestión de calorías. Pensemos que el trabajo físico era durísimo y estas bebidas eran una fuente de energía fundamental. Además, claro, al estar fermentadas, se conservaban mucho mejor y eran más seguras que el agua que llevaba tiempo estancada. Pero por supuesto que sabían encontrar agua limpia y la bebían. Bueno, y ahora nos metemos en un terreno fascinante. Vamos a ver algunos aspectos de la vida medieval que son, de verdad, difíciles de creer. Aquí es donde la realidad no es que supere a la ficción, es que la deja en ridículo. Esto puede sonar a chiste, pero es absolutamente real. En la Edad Media se celebraban juicios a animales. Sí, como suena. Si un cerdo se comía la cosecha de un vecino o un enjambre de insectos arrasaba un campo, se les podía abrir un proceso judicial con todas las de la ley. Para nosotros es absurdo, pero para la mentalidad de la época, todo formaba parte de un orden divino y por tanto todo estaba sujeto a la justicia. Y no pensemos que era una pantomima, eran juicios serios. Al animal acusado, ya fuera un cerdo o una plaga de ratas, se le asignaba un abogado defensor pagado por la comunidad. Y tenemos los documentos, ¿eh? Hay registros de cerdos que fueron condenados a la horca por sus crímenes. O mi caso favorito, el de unas ratas que fueron excomulgadas por la iglesia por no haberse presentado a la citación del tribunal. Increíble. Dejamos los tribunales y ahora nos vamos a fijar en la moda. Porque si lo de los juicios animales parecía extraño, lo de la moda
telita. Hubo una tendencia en concreto en el calzado masculino que era, un auténtico desafío a la gravedad y al sentido común. Hablo de las paulines o polainas. Eran unos zapatos con unas puntas larguísimas y todo era una cuestión de estatus social. Cuanto más larga era la punta, más importante y rico eras. ¿Por qué? Porque una punta así de larga demostraba que no necesitabas trabajar con las manos, ni caminar mucho, la verdad. La cosa se fue tanto de madre que algunas puntas eran tan largas que tenían que atárselas a la rodilla con una cadenita para no matarse al andar. Y de la moda al deporte. Y si la ropa era exagerada, el ocio popular no se quedaba corto. Hay que olvidarse por completo del concepto de deporte, como lo entendemos hoy. El antepasado del fútbol, por ejemplo, se parecía más a una revuelta organizada que a un partido. Lo llamaban fútbol de carnaval o fútbol de turba. Imaginemos la escena, no dos equipos, no, un pueblo entero contra otro pueblo entero. El objetivo era llevar una vejiga de cerdo inflada que hacía de balón hasta la plaza del pueblo rival. Reglas ninguna, cero. Todo valía. La violencia era tal y los destrozos que se provocaban eran tan enormes que varios reyes tuvieron que prohibirlo por ley porque era un problema de orden público. Bien, hemos visto cómo vivían, cómo se vestían, a qué jugaban. Pero, ¿cómo se organizaba esta sociedad? Vamos a ver ahora la estructura de poder, la importancia de la fe, y vamos a derribar otro de los grandes mitos, el papel de las mujeres. A ver, que nadie se confunda, era una sociedad patriarcal, sin duda, pero la imagen de la mujer medieval como una figura pasiva y sin ningún poder es simplemente falsa. En el mundo del trabajo, por ejemplo, había mujeres que dirigían sus propios gremios, que eran maestras cerveceras, herreras. En el ámbito de la cultura, monjas como la increíble Hildegarda de Bingen fueron de las científicas y compositoras más importantes de su tiempo. Y legalmente, una viuda podía heredar y gestionar las tierras y el negocio de su marido con plenos derechos, o sea que invisibles desde luego no eran. Y el sistema que organizaba todo esto es lo que llamamos feudalismo. Para entenderlo de forma sencilla, imaginemos un mundo sin un estado central fuerte, sin un gobierno como el de hoy. El poder era una red de favores y lealtades personales. Un señor más poderoso te concedía tierras, un feudo, y a cambio tú le jurabas lealtad y servicio militar. Era una gran pirámide de dependencias personales, con el poder muy fragmentado. La propia sociedad se veía dividida en tres grandes grupos, los tres órdenes. Los que luchaban, que era la nobleza, los que rezaban, el clero, y los que trabajaban, que era la inmensa mayoría de la población. Pero por encima de todos, la institución más poderosa, sin ninguna duda, era la Iglesia. Y no era solo una cuestión de fe. La Iglesia era un poder político, económico y cultural inmenso. Ponía y quitaba reyes, controlaba casi todo el saber y su ley estaba en la práctica por encima de todas las demás. Claro, una época tan larga no termina de repente, de un día para otro. El final de la Edad Media no fue un único acontecimiento, sino un proceso largo, una transformación muy profunda que fue cambiando el mundo poco a poco. Aunque el proceso fue lento, sí que podemos marcar algunas fechas que lo aceleraron todo. Por ejemplo, 1453. Cae Constantinopla, se cierran las viejas rutas comerciales y Europa se ve forzada a buscar alternativas, a mirar hacia el Atlántico. Casi en el mismo momento, un invento lo cambia todo, la imprenta de Gutenberg. Las ideas ahora pueden viajar a una velocidad impensable. Y finalmente, claro, 1492. El viaje de Colón no es que descubra un continente, es que rompe mentalmente el mapa del mundo conocido. De todos estos factores, es que es difícil exagerar la importancia que tuvo la imprenta. Pensemos que antes, cada libro se copiaba a mano, uno a uno, sobre todo en los monasterios. Era un proceso lentísimo. La imprenta lo que hace es industrializar la palabra. De repente, las ideas podían replicarse y difundirse por miles. Fue el motor de cambios como la Reforma Protestante y, en definitiva, rompió el monopolio que la Iglesia había tenido sobre el conocimiento durante siglos. 1000 años. Hay que pararse a pensar en esa cifra. 1000 años. La Edad Media no fue un pequeño bache oscuro entre el esplendor de Roma y la luz del Renacimiento. Fue un milenio completo, un periodo larguísimo lleno de cambios, de inventos, de crisis, un mundo en constante, aunque lenta, transformación. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si esta Edad Oscura, tal y como nos la imaginamos, en realidad no fue tan así, ¿por qué esa idea ha calado tan hondo? ¿Por qué seguimos pensando en ella de esa manera? Quizás la respuesta no está tanto en lo que pasó en la Edad Media, sino en quién y para qué nos contó la historia después. Una buena pregunta, creo yo, para quedarse pensando.